Hay partidos que no se juegan en el campo, se juegan en la mente. Y este clásico llega en ese punto exacto donde el fútbol deja de ser solo táctica y pasa a ser una cuestión de supervivencia competitiva. El Barcelona no solo domina la tabla, domina la narrativa. Ha llevado la rivalidad a un terreno donde el Real Madrid ya no decide cómo jugar, solo decide cómo resistir. Y cuando un equipo entra a un partido con la necesidad de cambiar su naturaleza, algo ya está roto antes del pitido inicial. Patrick Guijarro no lo dice con dramatismo, pero lo deja claro entre líneas: el Madrid necesita ser más agresivo porque no tiene otra opción. Y eso no es una estrategia, es una reacción. El Barça no está persiguiendo el título, está empujando al rival hacia el límite. Y en ese límite, donde la urgencia reemplaza la claridad, es donde se definen las temporadas. Porque si este partido se inclina aún más, ya no será una lucha por la liga. Será el momento en que una rivalidad deje de ser equilibrio, para convertirse en dominio absoluto. Cuando Patrick Guijarro anticipa un Real Madrid más agresivo, no está proyectando una mejora, está señalando una obligación estructural que nace de la desventaja acumulada y del desgaste competitivo que el Barcelona ha impuesto durante toda la temporada. El equipo blanco no llega a este clásico con margen de interpretación, llega condicionado por un contexto que lo obliga a modificar su comportamiento natural, y ese tipo de cambios rara vez se sostienen con estabilidad en partidos de máxima exigencia. El Barça ha conseguido algo más profundo que resultados, ha moldeado el ritmo de la competición, ha impuesto una lógica en la que el rival no elige cómo jugar, sino cómo reaccionar ante una superioridad que no es circunstancial, sino sistemática. Y cuando un equipo empieza a reaccionar en lugar de proponer, pierde una parte esencial de su identidad competitiva. Esa es la verdadera ventaja del Barcelona en este momento, no los puntos, sino el control emocional del escenario. El Madrid tendrá que arriesgar, presionar más alto, romper estructuras, pero hacerlo desde la necesidad lo expone a errores que ante este Barça se convierten en oportunidades inmediatas. Y ese es el primer gran punto de quiebre de este enfrentamiento. El problema no es que el Real Madrid no tenga capacidad ofensiva o talento para competir, el problema es que su margen de error se ha reducido a un nivel casi inexistente, mientras que el Barcelona juega desde la comodidad de quien controla cada fase del juego con naturalidad. La agresividad que se espera del conjunto blanco no es una virtud táctica, es una exigencia del contexto, y eso cambia completamente la naturaleza del duelo. Porque ser agresivo sin control puede romper el partido, pero también puede abrir espacios que el Barça sabe explotar mejor que nadie. Y ahí aparece el verdadero riesgo: el Madrid necesita asumir un rol que lo aleja de su equilibrio, mientras el Barcelona no necesita cambiar absolutamente nada. Ese contraste es lo que convierte este clásico en un escenario desigual desde el punto de vista estratégico. No es una cuestión de nombres, es una cuestión de estabilidad. Y en ese terreno, el Barça llega con ventaja. Además, cuando un equipo entra en un partido con la obligación de alterar su comportamiento habitual, la toma de decisiones se vuelve más impulsiva, más emocional, menos precisa. Y eso es exactamente lo que el Barcelona busca provocar. No necesita desordenar al rival con presión constante, le basta con sostener su modelo hasta que el adversario se rompa por sí mismo. Esa es la sofisticación del equipo azulgrana en esta etapa: no solo domina el juego, domina las reacciones del rival. El Madrid puede intentar cambiar el ritmo, pero hacerlo bajo presión implica asumir riesgos que no siempre puede controlar. Y cada riesgo mal ejecutado se convierte en una transición peligrosa a favor del Barça. Ese es el verdadero campo de batalla de este partido. En este contexto, la agresividad del Real Madrid no será una ventaja si no viene acompañada de precisión y lectura del juego, dos factores que el Barcelona ha demostrado manejar con una consistencia mucho mayor a lo largo de la temporada. El equipo catalán no necesita acelerar el partido, lo administra, lo controla, lo lleva al punto donde se siente más cómodo. Y cuando el rival intenta romper ese control desde la urgencia, termina jugando exactamente donde el Barça quiere. Esa es la trampa invisible que se ha construido alrededor de este equipo. Y el Madrid deberá ser extremadamente inteligente para no caer en ella. La gran incógnita es si el Real Madrid puede ser agresivo sin perder estructura, si puede presionar sin desordenarse, si puede competir sin abandonar su identidad. Porque si no lo logra, el partido puede escaparse mucho antes de lo esperado. Y ese es el escenario que el Barcelona quiere provocar. No necesita dominar desde el primer minuto, le basta con mantener su idea hasta que el rival cometa el primer error. Y en partidos como este, ese error suele ser decisivo.
Este clásico no se definirá solo por la calidad individual o por momentos puntuales, se definirá por quien logra imponer su forma de jugar durante más tiempo. Y hoy, todo indica que el Barcelona tiene más herramientas para hacerlo. No porque el Madrid no pueda competir, sino porque llega obligado a cambiar, y cambiar bajo presión nunca es sencillo. Ese es el punto de partida real de este enfrentamiento. Y lo más inquietante para el Real Madrid es que esta sensación no es nueva, se viene repitiendo cada vez que ambos equipos se enfrentan, lo que convierte este partido en algo más que una oportunidad de recortar puntos, es una prueba de identidad. Y la siguiente capa del análisis deja aún más en evidencia esa diferencia. Hablar de una posible diferencia de 13 puntos no es simplemente analizar una tabla de posiciones, es entender cómo una competencia puede empezar a perder tensión mucho antes de terminar oficialmente. Lo que está en juego no es solo una ventaja matemática, sino la consolidación de un dominio que el Barcelona ha construido con una coherencia difícil de replicar. Porque cuando un equipo llega a ese nivel de distancia, el título deja de ser una carrera y pasa a ser una consecuencia lógica del proceso. Y ahí es donde aparece el verdadero problema para el Real Madrid, no está persiguiendo a un equipo en racha, está intentando alcanzar a un sistema que funciona casi de forma automática. El Barcelona no juega con ansiedad por cerrar la liga, juega con la tranquilidad de quien confía en su método. Y esa diferencia mental cambia completamente la forma en la que se afrontan partidos como este. Mientras el Madrid entra con la urgencia de reducir la brecha, el Barça entra con la claridad de quien sabe que cada partido es una pieza más de una estructura ya consolidada. Esa calma se traduce en mejores decisiones, en mayor control del ritmo y en una gestión emocional mucho más estable en los momentos críticos. Lo más llamativo es que el equipo azulgrana no parece obsesionado con el resultado inmediato, sino con la ejecución del plan. Patri lo deja entrever cuando prioriza la forma de jugar sobre el marcador, y esa mentalidad es la que explica por qué el Barcelona no se descompone incluso cuando encaja goles. Su identidad no depende del contexto del partido, se mantiene constante, y eso le permite sostener un nivel competitivo muy alto durante toda la temporada. El Real Madrid, en cambio, enfrenta un escenario donde cada punto perdido tiene un peso mucho mayor, lo que inevitablemente genera presión interna. Y esa presión no siempre se traduce en mejor rendimiento, muchas veces se convierte en ansiedad, en decisiones apresuradas, en intentos de resolver situaciones sin el control necesario. Esa es la gran diferencia entre ambos equipos en este momento, uno juega desde la convicción, el otro desde la necesidad. Además, cuando la distancia en la tabla se vuelve tan amplia, el impacto psicológico se traslada al campo. No es lo mismo jugar sabiendo que un error puede costarte la liga, que jugar con la confianza de que el margen sigue siendo amplio. Ese factor invisible es el que muchas veces define partidos de este nivel. Y hoy, ese factor está claramente del lado del Barcelona. El clásico, entonces, deja de ser un partido aislado y se convierte en un punto de inflexión dentro de una narrativa más grande. Si el Barça gana, no solo suma 3 puntos, envía un mensaje definitivo. Si el Madrid pierde, no solo se aleja en la tabla, se enfrenta a una realidad mucho más difícil de revertir en lo emocional y en lo competitivo. Y es ahí donde la conversación deja de ser sobre números y pasa a ser sobre estructuras. Porque lo que el Barcelona ha construido no se derrumba en un partido. Y el siguiente bloque muestra por qué esa superioridad no es circunstancial, sino profundamente estructural. El 2-6 no fue simplemente una goleada impactante, fue una declaración de superioridad que va más allá del marcador. Ese resultado no nació de una noche inspirada, sino de un proceso que el Barcelona ha perfeccionado con el tiempo. Lo más preocupante para el Real Madrid no es haber recibido 6 goles, sino haber sido superado en cada fase del juego de una manera que parece difícil de corregir en el corto plazo. Patri Guijarro insiste en que lo importante no fue el resultado, sino la forma. Y esa afirmación es clave para entender el momento del equipo. Porque cuando un grupo prioriza el cómo por encima del cuánto, significa que su rendimiento no depende de factores externos, sino de un modelo interno que se repite con consistencia. Esa es la base del dominio del Barça. El control de la posesión, la toma de decisiones en los últimos metros, la capacidad de mantener la calma incluso en escenarios abiertos, todo eso forma parte de una estructura que el Barcelona ejecuta con naturalidad. Y cuando ese tipo de control se mantiene durante todo un partido, el rival no solo pierde el resultado, pierde la sensación de poder competir en igualdad de condiciones. El Real Madrid no fue desbordado por momentos puntuales, fue llevado a un ritmo que no pudo sostener.
Y ese tipo de desgaste no se soluciona con ajustes tácticos simples. Es un problema de adaptación, de lectura, de sincronización colectiva. Y esos aspectos requieren tiempo, algo que el calendario no ofrece en este momento de la temporada. Además, cuando un equipo recibe un golpe de ese tipo, la consecuencia no es solo deportiva, también es mental. La confianza se resiente, las dudas aparecen, y cada nueva jugada se evalúa desde una inseguridad que antes no estaba presente. Ese es el impacto invisible de una derrota así. El Barcelona, en cambio, sale reforzado. No solo por el resultado, sino por la confirmación de que su modelo funciona incluso en escenarios de máxima exigencia. Eso le permite afrontar el siguiente partido con una tranquilidad que puede ser decisiva. Y ahí es donde el clásico deja de ser un partido nuevo y se convierte en una continuación de lo ya visto. Porque lo que ocurrió no fue un accidente. Fue una señal. Y el siguiente bloque explica por qué esa señal nace de algo aún más profundo que el juego. Hay equipos que ganan porque están en un buen momento, y hay equipos que ganan porque han construido una cultura que no les permite hacer otra cosa. El Barcelona actual pertenece claramente al segundo grupo. La ambición que describe Patri no es una emoción puntual, es una estructura mental que se entrena todos los días. Esa mentalidad es lo que permite al equipo mantener su nivel incluso después de grandes victorias. No hay relajación, no hay exceso de confianza, hay una búsqueda constante de mejora que se refleja en cada entrenamiento y en cada partido. Esa continuidad es lo que transforma el talento en dominio sostenido. El Real Madrid, por su parte, compite con intensidad, pero aún no muestra esa misma estabilidad interna. Sus momentos de alto rendimiento existen, pero no se sostienen con la misma regularidad. Y en competiciones largas, esa diferencia se vuelve determinante. La ambición del Barça no se limita a ganar, se extiende a cómo gana. Y eso genera una presión constante sobre el rival, que no solo tiene que intentar competir, sino hacerlo frente a un equipo que no baja el ritmo en ningún momento. Esa exigencia acumulativa es lo que termina marcando la diferencia. Cuando un equipo juega con esa mentalidad, el margen de error se reduce al mínimo. No porque sea perfecto, sino porque corrige rápidamente cualquier desajuste. Y esa capacidad de adaptación es otra de las grandes fortalezas del Barcelona. El Madrid necesitaría no solo mejorar su rendimiento, sino igualar ese nivel de exigencia interna, algo que no se construye de un partido a otro. Esa es la verdadera distancia entre ambos equipos en este momento. Y cuando la diferencia es estructural, no basta con cambiar la intensidad o la actitud. Se necesita algo más profundo. Pero incluso así, hay un factor que puede alterar el equilibrio. Y ese factor aparece cuando un equipo ya no tiene nada que perder. El concepto de un rival herido es uno de los más peligrosos en el fútbol, porque introduce un elemento impredecible que puede romper cualquier análisis previo. El Real Madrid llega a este clásico con esa condición, y eso puede ser tanto una amenaza como una debilidad. Un equipo herido juega con urgencia, con orgullo, con la necesidad de responder. Esa energía puede generar momentos de alta intensidad que compliquen al Barcelona, especialmente si logra imponer un ritmo más directo y agresivo desde el inicio. Sin embargo, esa misma urgencia puede convertirse en desorden. Y ante un equipo que se caracteriza por la precisión, cada desajuste se paga caro. El Barça no necesita muchas oportunidades para castigar, y eso aumenta el riesgo de cualquier planteamiento impulsivo del Madrid. Patri reconoce el talento ofensivo del rival, y no es casualidad. Jugadoras capaces de desequilibrar en espacios reducidos pueden cambiar el rumbo de un partido en segundos. Pero para que eso ocurra, el equipo necesita generar las condiciones adecuadas, algo que no siempre es sencillo frente a un bloque tan organizado. El equilibrio será clave. Si el Madrid logra canalizar su agresividad sin perder estructura, puede competir. Si no lo consigue, puede quedar expuesto de manera peligrosa. Ese es el filo sobre el que se jugará este partido. El Barcelona, por su parte, no necesita cambiar su planteamiento. Su fortaleza está en la consistencia, en la capacidad de sostener su idea incluso cuando el partido se vuelve caótico. Esa es su ventaja más grande. Y cuando un equipo combina estabilidad con eficacia, el rival necesita algo más que intensidad para superarlo. Necesita un contexto que lo favorezca. Y ese contexto puede estar en un lugar muy específico. El regreso al Camp Nou no es solo un detalle simbólico, es un factor que puede influir directamente en el desarrollo del partido.
No se trata únicamente del apoyo del público, sino de la carga emocional que representa jugar en un escenario de esa magnitud. Para el Barcelona, es una fuente de energía. Para el rival, puede ser una presión añadida. Más de 40.000 personas no solo observan, participan emocionalmente en el juego, y eso puede alterar la percepción del tiempo, del espacio y de las decisiones dentro del campo. Patrick recuerda esa sensación como uno de los momentos más intensos de su carrera, y esa conexión con el entorno no es menor. Un equipo que se siente respaldado juega con mayor confianza, con más libertad, con una convicción que puede marcar la diferencia. El Real Madrid tendrá que gestionar ese ambiente, mantener la concentración, evitar que el contexto lo arrastre a errores. Y eso requiere una fortaleza mental que va más allá de lo táctico. El Camp Nou no decide partidos por sí solo, pero puede inclinar pequeños detalles. Y en encuentros de este nivel, esos detalles suelen ser decisivos. El Barcelona ya tiene ventaja deportiva. Si suma también la ventaja emocional, el escenario se vuelve aún más complejo para el rival. Y cuando todo parece alinearse en una misma dirección, hay un último elemento que explica por qué esta diferencia puede mantenerse en el tiempo. La verdadera fortaleza del Barcelona no está solo en su presente, sino en su capacidad para sostenerlo en el futuro. Y ahí es donde la cantera juega un papel fundamental. Lo que Patri describe no es solo talento joven, es una formación que permite a las jugadoras adaptarse rápidamente a contextos de máxima exigencia. Ese tipo de madurez temprana no es común, y marca una diferencia estructural frente a otros equipos. Porque mientras algunos clubes dependen de fichajes para mejorar, el Barça produce sus propias soluciones. Jugadoras que entienden el juego, que pueden ocupar diferentes posiciones, que toman decisiones con naturalidad, eso no se improvisa. Es el resultado de un modelo de formación que prioriza la inteligencia táctica y la lectura del partido. El impacto de esto es profundo. No solo asegura continuidad en el rendimiento, también permite al equipo evolucionar sin perder su identidad. Y esa es una de las claves de su dominio. El Real Madrid, como otros equipos, está en proceso de construcción. Tiene talento, tiene recursos, pero aún no ha consolidado un modelo tan sólido en todas sus capas. Y eso se refleja en partidos como este. Cuando un equipo domina el presente y al mismo tiempo construye el futuro, la distancia con sus competidores tiende a ampliarse. No porque los otros no mejoren, sino porque el líder sigue avanzando. Y ese es el escenario que plantea este clásico. No solo un partido importante, sino una fotografía clara de dos proyectos en momentos distintos. Uno que ya gobierna, y otro que aún busca cómo alcanzarlo.